Muchas gracias a Pedro Faro del Fray Bartolomé de las Casas. No sé si tengan alguna otra pregunta los jueces, ¿no? Muchísimas gracias al compañero Diego por su testimonio. Vamos a con esto terminamos con este caso. Vamos a continuar con el caso ahorita de Mayra Valenzuela Rosas. Es un intento de ejecución extrajudicial. Ella viene por parte de la Brigada Multidisciplinaria de la UNAM y la va a presentar ella misma. Buenas tardes a todas y a todos que nos encontramos el día de hoy aquí presentes. Agradezco una vez más al tribunal por permitirme presentar mi caso. En la preaudiencia estuvimos igual presentando el caso, pero no sin antes también agradecer, yo creo que esta parte de acompañamiento, esta parte también de la situación de documentar al Comité de Cerezo México, en el cual ha llevado mi caso y ha documentado mi caso durante 8 años. Y yo creo que esta es la perspectiva que tenemos cuando uno sufre una violación a derechos humanos, pues tiene que tomar las cartas en el asunto y convertirse en su propia defensora de derechos humanos. Y esto fue lo que aconteció con una servidora, que exactamente estar luchando por la educación pública y gratuita llevó a que ahora defienda yo los derechos humanos. Y bueno, en este sentido mi caso se da en el contexto del 99, de la universidad, de la huelga del 99, donde el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Francisco Bernés de Castro, propuso la modificación del Reglamento General de Pagos. El 15 de marzo, el Consejo Universitario aprobó el aumento de cuotas en la universidad. El 20 de abril del 99, miles de estudiantes agrupados en el Consejo General de Huelga decidieron suspender inmediatamente las actividades a través de la toma de instalaciones y comenzar la huelga estudiantil más larga de la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. El derecho que se defiende es el derecho a la educación pública, gratuita, laica, científica y popular. En este sentido, la Policía Federal Preventiva, el cuerpo militarizado, entró el 6 de febrero y nos tomó presos a muchos de mis compañeros. Fuimos más de 1000 presos universitarios. Y el desalojo tuvo más de 1000 estudiantes detenidos, rompiendo así la huelga universitaria. En julio del año 2000 se realizaban las elecciones federales en México y se necesitaba por parte del Estado mexicano aparentar un clima de paz y tranquilidad. El descontento de los ciudadanos mexicanos era muy grande en contra del Partido Revolucionario Institucional. Por más de 70 años en el poder y en el 2000 se daría la alternancia, que no era más ni la situación de la democratización en el poder de México. Llegaría un presidente del Partido de Acción Nacional, identificado como la derecha política mexicana. En la UNAM, el nuevo rector Juan Ramón de la Fuente inició mediante el Tribunal Universitario una purga de los activistas más visibles durante la huelga de la UNAM. Si bien el movimiento estudiantil fue dividido, quedaron algunos colectivos que seguían enarbolando el derecho a la educación gratuita en la UNAM. El 13 de agosto del 2001 son detenidos los hermanos Cerezo, 3 estudiantes universitarios que no participaron de lleno en la huelga y que fueron acusados de terrorismo y que pertenecían a un grupo insurgente, lo cual fue un acto nuevamente para generar un miedo en la participación política de todos los estudiantes universitarios. Así, en esos años sucesivos se cometerían detenciones arbitrarias en contra de quienes fueron más visibles durante la huelga. En el 2003, la persona que me hirió, Rodolfo Hernández Gómez, fue el perpetrador directo de mi ataque. Apoya la reelección de Juan Ramón de la Fuente en una nota pública, o más bien hace una conferencia de prensa frente a la rectoría y da el apoyo a Juan Ramón de la Fuente. En el 2003 se hace la detención de Alejandro Echeverría Almosh. En el 2004 se hace la detención de otro compañero más, que es Jorge Martínez Valero. Hasta el 2004 la UNAM expulsó a casi 300 estudiantes y suspendió a 478. La mayoría de ellos fueron sancionados o eran activistas durante el proceso de la UNAM. En este sentido, el 7 de mayo del 2004, siendo aproximadamente las 21 horas, en las inmediaciones de la Escuela Nacional de Trabajo Social,
Fuimos gravemente heridos con pistola semiautomática de calibre 9 milímetros de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Armada, 2 estudiantes de la Escuela Nacional de Trabajo Social y en este sentido una servidora, que pertenecía yo a la Universidad Pedagógica Nacional. Por Rodolfo Hernández Gómez, alias El Ronco, Jorge Pérez García, alias El Patillas, quienes portaban armas de fuego. Otros miembros de dicho grupo de choque fueron reconocidos como Edgar Ruiz, José María Perea y Jorge Martínez Reyes. Rodolfo Hernández Gómez y sus acompañantes formaban parte de un grupo de corte paramilitar estudiantil en México, conocido como un grupo porril o porros, auspiciados por la Escuela Nacional de Trabajo Social. El motivo del intento del intento de ejecución extrajudicial es la respuesta de la dirección de la Escuela Nacional de Trabajo Social a la denuncia realizada en este sentido por mí y otros activistas contra los procesos antidemocráticos en la universidad, sobre las elecciones de consejeros universitarios dentro de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que habían realizado un día antes, o más bien ese día, sobre el intento que realmente ya nos habían lanzado las amenazas de que algo nos iba a pasar. Para que ganara la fórmula FI al plantel, o más bien el grupo de choque encabezado por Rodolfo Hernández, y mediante las amenazas en contra de activistas universitarios para evitar las denuncias de los procesos antidemocráticos de este dicho proceso. Durante los hechos ocurridos el 7 de mayo, estaban presentes fuera del horario habitual de trabajo y facilitaron la entrada y la fuga a los atacantes algunas autoridades de la UNAM, y en este sentido de la ENS, como es el exdirector Carlos Arteaga Basurto, Guillermo Campos, que era secretario general, Rafael Zambrano, personal de confianza, y el secretario general de la escuela, Salvador Alvarado Garibaldi. En esto lo tomamos como testimonio, el testimonio judicial de un compañero. Tenemos un video en el cual dura 1 minuto 7 segundos, pero en realidad si nosotros lo ponemos al público la gente entendería un poco, pues si le damos el contexto. Pero sí es muy bueno participar en la parte de la situación de un testimonio, y quiero leerles el testimonio del compañero, el cual él declaró que exactamente a las 21:30 entró a dicho salón Jorge Pérez, José María Perea, Edgar Ruiz. Todos ellos entraban poniéndose guantes de hule. Y una vez estando frente a estos chicos, Rodolfo preguntó por uno de nuestros compañeros. Ellos les dijeron que no se encontraba ahí, y en ese momento se retiraron. Este insistió en preguntar que dicho compañero en un par de ocasiones. En este sentido, después de reflexionar estos chicos unos minutos, decidieron acercarse a la ventana para observar hacia dónde se dirigía Rodolfo. Así fueron como se percataron que la escuela ya se encontraba vacía, que ya se habían cerrado el estacionamiento, que ya se habían apagado las luces y que no era habitual en un viernes dentro de las instalaciones de la universidad. También se dieron cuenta, en este sentido, que estaban en el estacionamiento de la escuela, se encontraba el director Carlos Arteaga Basurto, el secretario general Guillermo Campos, el secretario particular del director Salvador Alvarado Garibaldi y el empleado de confianza. Los acontecimientos antes expuestos nos parecieron tan raros que se decidió comenzar a grabar. A los pocos segundos de comenzar a grabar se escucharon 3 detonaciones. Al principio creían que eran cohetes, pero al ver la reacción de los funcionarios antes mencionados, cayeron en cuenta que no lo eran, por lo cual salieron rápidamente para ver qué era lo que pasaba. Estando frente al puente, ya en la explanada de la biblioteca, pudieron filmar y observar que iban en una franca huida Rodolfo Hernández Gómez, Jorge Pérez García, Jorge María Perea, Jorge Martínez Reyes y Edgar Ruiz. Desafortunadamente hasta ese momento se pudo filmar, porque se quedó sin pila la cámara. Posteriormente bajé donde se escucharon las detonaciones y en ese camino encontré que la gente gritaba fue Rodolfo, que les disparó. Cuando llegué encontré a las víctimas, Mayra Claudia Valenzuela Rosas, y les dije que no se preocuparan, que los teníamos grabados. Desde ese momento hemos tenido desde el 7 de mayo la situación de estar peleando con Procuraduría. Hemos llevado 8 años en lo cual iniciamos, o más bien la averiguación previa que se inicia en Coyoacán es por la situación de tentativa de homicidio. Tuvimos una reclasificación del delito, por lo cual nos ponen lesiones que ponen en peligro la vida. A pesar de los peritajes que nos los acaban de hacer hace un año,
porque después de 8 años de impunidad pudimos encontrar este tipo. Este tipo era el coordinador estatal del PT en Veracruz, ¿sí? Este tipo estaba viviendo una vida pública, ya siendo público, y así, a pesar de a las autoridades, tuvimos que exigirles y darle las pruebas, o más bien darles la dirección donde se encontraba Rodolfo trabajando en Veracruz y que era ya una persona pública. Pues fue hasta este momento que decidieron hacerlo. A pesar de que tuvimos que tocar puertas, tanto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Comisión Nacional nos dijeron que teníamos que arreglarnos con la Rectoría, porque era un asunto interno de la Rectoría, a pesar de haberse puesto en peligro la vida de 3 estudiantes. En la Comisión de Derechos Humanos del DF tuvimos el acompañamiento. Desde el 2006 iniciamos una averiguación con ellos por la situación de que tuvimos a este tipo negociando en las oficinas del Instituto Nacional de la Vivienda, y ahí mismo iniciamos la queja. En este sentido tuvimos la situación, recordemos una cosa, que en México, también aparte de imperar la impunidad, los casos tienen un término jurídico, y el término jurídico de este caso se había terminado. Por la buena voluntad que tuvieron las autoridades, mi caso no se cerró, sino fue una búsqueda realmente y quererlos encontrar. En este sentido fueron 8 años de estar en la parte de la búsqueda, caminando con muchas organizaciones solidarias y fraternas, pero también la situación de sentarnos a documentar cada una de las pruebas que teníamos con nuestro caso. Asimismo, en este año nos regalaron una orden de aprehensión, pero son muy buenas nuestras autoridades, y se agarró a Jorge Pérez. Pues sí, pero las autoridades universitarias se presentaron a declarar a favor de él, no a favor de las víctimas, y dijeron dónde habían estado y qué había pasado. Después de 8 años se presentaron a declarar, y después de muchas diligencias se presentaron a declarar. Nosotros detuvimos a Rodolfo el 8 de junio del 2002. En este sentido, las autoridades ya no sabían, ya se les había olvidado o no se acordaban del asunto. Tuvieron amnesia después de mucho tiempo. Iniciamos también una averiguación previa ante PGR porque teníamos el video, porque teníamos los testimonios de mucha gente que había estado ahí, que había visto a las autoridades, una desalejando al personal, apagando las luces, y era una hora habitual en los cuales ellos no estaban. En ese sentido había la complicidad universitaria, pero hasta la fecha las autoridades, a pesar de que en la universidad se habla que no existe la violencia, que en la universidad no tiene cavidad la violencia, esa es una parte de la violencia que hasta la fecha no han querido aclarar. Nos hemos sentado con ellos y han dicho que sí, que lo iban a hacer, que iban a poner 1000 desplegados, pero hasta la fecha no lo han hecho. En ese sentido, pues después de muchas audiencias que tuvimos en el 2012, de muchos peritajes, en los peritajes vuelve a salir que son lesiones que ponen en peligro nuestra vida. En ese sentido, y en mi persona quedó una situación de con una pleura, quedé solamente con un pulmón, y bueno, pues las situaciones seguimos avanzando así. Nos quedaron secuelas a 10 años y son órganos vitales, por lo cual pedíamos la reclasificación del delito. A pesar de todo ello y de presentar las pruebas, tuvimos la benevolencia del juzgado 33, en el cual nos decía que iba a actuar conforme a derecho, y el derecho que le dan es exactamente 5 años de sentencia. Ahí nos amparamos, y después de ampararnos hasta juzgado federal, encontramos en este sentido pues que le dieron 5 años, 6 meses y 7 días, que por eso no alcanzaba fianza, aparte que había sido un delito grave. Nosotros decimos en este sentido se han violado el derecho a la vida, el derecho a la justicia, simplemente el derecho a que la justicia y a la investigación jurídica. Yo creo que teniendo en cuenta esta base, pensamos en este sentido que no fue un acto aislado dentro de la universidad, sino una consecuencia de la estrategia que empleó la Rectoría de la Universidad y el Gobierno federal para inhibir el derecho humano a la protesta social en años posteriores, que terminó la huelga de la universidad. El uso de los grupos porriles o paramilitares es una estrategia más usada dentro de las universidades públicas, y no es casualidad tampoco que aquellos que no podían ser sancionados, como es mi caso, políticamente ante un tribunal universitario, por no ser alumnos de la UNAM, se aplicaran otras formas de represión política, como fue detenciones arbitrarias o, como en mi caso, el intento de ejecución extrajudicial, que no llegó a, si en realidad que decimos no llegó a consumarse.
También es clara la participación de las autoridades de la Escuela Nacional de Trabajo Social, quienes facilitaron las condiciones para que se cometiera el ataque, además de su omisión inmediatamente después de los hechos. Y ayudaron a los responsables a escapar, y si bien es cierto que la UNAM en un boletín exigió justicia e interpuso una denuncia a nivel federal, que jamás se preocupó por darle seguimiento, sino las propias víctimas teníamos que darle seguimiento, pero en la PGR nos tuvieron que aclarar que la ofendida era la universidad, no nosotros, por ser una cuestión federal. A pesar de que se usaron armas de uso exclusivo del ejército, recordemos una cosa: pasaron 8 años hasta que agarramos a esta persona, y entonces pues la averiguación se fue a reserva. En este sentido, la impunidad ha imperado en mi caso. Las autoridades federales mandaron la averiguación previa a reserva, y por lo tanto no hubo ninguna acción para investigar los hechos en el intento de ejecución. Las autoridades estatales, gracias a la presión, a la denuncia y a la solidaridad de muchos de mis compañeros, libraron la orden de aprehensión en contra de Rodolfo, y le digo, lo pudimos detener el 8 de junio del 2012. Les entregamos todas las pruebas. En realidad les exigíamos que si ellos no lo hacían, nosotros lo hacíamos, pero confiamos en las propias instituciones y les dimos la buena voluntad y un plazo específico en el cual, si ellos no se comprometían a entregarnos a Rodolfo, nosotros públicamente haríamos esa detención. Cabe mencionar que en el hecho ya antes, como se lo repetía, el director Carlos Arteaga Basurto ya se había presentado y apoyó exactamente a Jorge Pérez García, alias El Patillas, quienes habían sido detenidos. Pero también tengo que decirles algo: Tribunal Universitario se les aplicaba a los activistas. Ninguna de ellos fue castigado en Tribunal Universitario, a pesar de haber salido en boletines y todo lo demás, y que mucha gente los identificaba. En ningún momento se les castigó. Al contrario, Rodolfo, más bien Jorge Pérez García como Edgar Ruiz, ya se titularon dentro de la Escuela Nacional de Trabajo Social. En este sentido, hemos tenido que estar luchando por toda esta situación, y como nosotros decíamos, la parte que hemos encontrado ha sido una herramienta de lucha en los derechos humanos, por lo cual denuncio al Estado mexicano por la negación al derecho humano a la justicia. Es responsable por la falta de investigación judicial que permite hasta la fecha que los responsables intelectuales del intento de ejecución extrajudicial se mantengan en impunidad. Asimismo, a la falta de investigación que permitió que algunos autores materiales quedaran impunes también. El Estado mexicano es responsable por la negación del derecho a la verdad, a la reparación integral del daño de las víctimas y a sus familiares. En este sentido, la responsabilidad institucional o individuales, el Estado mexicano tiene responsabilidad por aquiescencia, ya que mandató a un grupo de civiles que son porros para que intentaran una ejecución extrajudicial en contra de mi persona. Asimismo, existe comisión por parte de autoridades de la Escuela Nacional de Trabajo Social, ya que facilitaron las condiciones para que se realizara el hecho. Ayudaron en la huida de los perpetradores directos de los hechos. También existió omisión por parte de autoridades judiciales competentes, ya que por sí mismas no investigaron a todos los involucrados, no siguieron líneas de investigación que se les dieron hacia los perpetradores intelectuales, y la detención de uno de los perpetradores se realizó con la información dada por las víctimas que investigaron por su cuenta. Los responsables materiales del intento de ejecución son Rodolfo Hernández Gómez, alias El Ronco, Jorge Pérez García, alias El Patillas, Edgar Ruiz, José María Perea, Jorge Martínez Reyes. Los responsables intelectuales, todos ellos funcionarios de la máxima casa de estudios de la Escuela Nacional de Trabajo Social, son Carlos Arteaga Basurto, director de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Guillermo Campos Covarrubias, Rafael Zambrano y Salvador Alvarado Garibaldi. Nosotros decimos, a 10 años seguimos en la parte luchando en esta situación de la impunidad. Sabemos que también en esta parte de esa sentencia que le dieron han pasado 2 años, y sabemos que casi 2 años, 3 meses puede salir en libertad y puede volver a hacer lo mismo. Pero la situación es esa: denunciar la parte de la impunidad, denunciar quiénes son esas personas, y que la máxima casa de estudios, nosotros decimos, está manchada de sangre y nunca han querido resarcir esa parte.
pero yo creo que lo que tenemos ha sido ese, y el acompañamiento de muchos de mis compañeros pues formaban exactamente los derechos humanos como una herramienta de lucha. Nosotros decimos, esto no es una lección, al contrario, yo creo que muchas de las cosas fue reivindicar el propio derecho a la educación pública, pero también ganamos el derecho a tener una vida digna y justa. Gracias. No sé si alguno de los jueces tenga alguna pregunta. Marusia, si me pudieran pasar el micrófono, Marusia, por favor. Gracias, Mayra. Yo tenía 3 preguntas. Una, me quedó la duda porque en el expediente se señala que en 2005 la UNAM expidió un par de boletines que te señalan como violenta, que dicen que te han expulsado de la universidad cuando no estabas matriculada en ella, y luego se hace referencia a esto que expresabas ahora del boletín que sacó la UNAM exigiendo justicia y la denuncia que interpuso a nivel federal. Entonces nada más quería estar segura, o sea, hizo las dos cosas. Primero sacó estos comunicados difamatorios y luego, y lo otro es si en algún momento se aclaró o tú denunciaste, es decir, el hecho de señalarte como una estudiante universitaria cuando no estabas matriculada, en fin, supongo que esto no es nada regular. Esa es la primera. La segunda es, se señalan varios elementos que efectivamente dan cuenta del encubrimiento y apoyo de las autoridades universitarias a este grupo porril en el momento de los hechos, pero ¿tienen ustedes alguna información previa de esta asociación, de este respaldo, de este apoyo a este grupo? Y la última es si está iniciado algún proceso en contra de las autoridades universitarias que se señalan en el caso. Bueno, yo creo que la primera situación es que exactamente después de que pasan los hechos del 2004, pues yo no seguí como en esta parte de irme a casa, sino seguir luchando por la educación pública y gratuita, pero también seguirme documentando la cuestión de los derechos humanos. Cuando sacan los boletines exactamente de una persona violenta dentro de la universidad, hagamos el contexto que exactamente se estaba dando una situación porril en la preparatoria número 6. Y mi situación es de intervención dentro de una mesa, sentándonos en una mesa con los estudiantes, dialogando con las autoridades, y sacan su boletín al otro día. Lo cual exactamente con las organizaciones de derechos humanos en las cuales yo trabajaba, presentaron ante la Comisión Nacional, presentamos una queja donde se expidió como el expediente y la documentación que me estaba yo formando en la cuestión de derechos humanos. Y bueno, de ahí ya viene una situación de decir que el asunto venía interno dentro de la universidad, ¿no? Pero ya habían lanzado estos boletines diciendo que yo era víctima, diciendo que no estaba matriculada dentro de la universidad, ¿no? La segunda pregunta en la cual me realiza, sí, hay una nota pública, la cual les muestro en el anexo exactamente, que es una nota de Karina Belíez de La Jornada, en lo cual dice: apoyo exintegrantes del CGH que da Juan Ramón de la Fuente en el cargo. En lo cual exactamente Rodolfo Hernández Gómez, frente a la rectoría, hace una conferencia de prensa y da su apoyo a Juan Ramón de la Fuente, diciendo que había sido uno de los carceleros de miles de estudiantes, y siendo quien había castigado a toda la disidencia dentro de la universidad, o quien pensara diferente dentro de la universidad. Ya lo habíamos visto así. También dentro de la Escuela Nacional de Trabajo Social ya era un grupo completamente pagado, ¿no? Pagado, y decíamos, ¿por qué? Porque tenían muchos premios dentro de la institución, ¿no? Y no se hacía nada cuando Rodolfo hacía alguna situación. Recordemos una cosa, en este contexto se da un día antes del 7 de mayo, hubo elecciones dentro de la Escuela Nacional de Trabajo Social y Rodolfo metió una planilla. Nos amenazó y nos dijo que si nosotros boicoteábamos esas elecciones, que lo íbamos a pagar, pero que no sabía realmente cómo lo íbamos a pagar, ¿no?
Entonces ahí se lanzó completamente ya la amenaza de esta situación y bueno, al otro día se perpetran los hechos, ¿no? Y sobre el proceso, iniciamos un proceso ante PGR demostrándoles el video, presentándoles más de 8 testigos que habían visto los hechos, que les decían más bien en modo, tiempo y lugar donde estaban las autoridades, que no era raro que estaban ahí, como una de las autoridades se entrevista con Rodolfo en la puerta 5 minutos antes de dispararnos. Nos disparan y todavía salen ellos en la huida y las autoridades están ahí, pero una de las autoridades se va a abrirles la puerta porque ya estaba un camper esperándolos allá atrás, ¿no? Entonces, de todos estos hechos, para no quedar como en voces, se presentaron testimoniales, se presentó una averiguación previa, pero se fue a reserva. Nunca se hizo nada para ello, porque pues en realidad nosotros íbamos cada 15 días a decir cómo iba avanzando la averiguación, pero nunca fueron presentados. Y cuando fueron llamados por esta situación del video y estuvimos insistiendo como víctimas y por la parte del acompañamiento que llevamos de la comisión, pues ya no se acordaban 8 años después qué había sucedido, tuvieron amnesia de ello. Tengo dos preguntas. Hablas del nuevo rector, ¿no? Y en cuanto a eso quiero saber, ¿el Poder Ejecutivo de la Nación, de la República, tiene incidencia en la designación de los rectores en la Universidad Autónoma? Sí, pero ¿no es una universidad autónoma realmente en toda su dimensión? Esa es una pregunta. Y la otra, mencionabas que Rodolfo ocupaba un cargo en Veracruz. Yo no te pude entender, pues hablaste con siglas, entenderás que soy extranjero, no sé exactamente de qué cargo hablabas. Recordemos más bien uno de los contextos en el cual entra el rector después de la huelga más grande de la universidad, más bien del periodo más grande de la universidad. Entonces nosotros decimos, sí, la universidad puede designar dentro del consejo universitario al propio rector, pero también tiene un mandato dentro del gobierno federal, a pesar de ser autónomo. Recordemos una cosa, que fue la más grande de la universidad en este sentido, pero también teníamos elecciones presidenciales en el 2000. Y era pagar completamente esa parte de la disidencia. Recordemos de dónde era Juan Ramón de la Fuente, y venía desde una ala priista, ¿no?, del Partido Revolucionario Institucional. Entonces decimos, sí tuvo una cuestión de designación por parte del Estado mexicano, Juan Ramón de la Fuente. Cuando me hablas de la situación de Rodolfo Hernández, desde las filas del Consejo General de Huelga, después perteneció al Partido del Trabajo. El Partido de Trabajo, y bueno, de ahí fue subiendo, y cuando nosotros podemos encontrarlo, y era el coordinador estatal del Partido del Trabajo en Veracruz. O sea, ya no tenía un cargo de ser una persona de base, ya pertenecía a la dirigencia nacional. Y a pesar de que muchas veces hasta el propio partido se le fue a pedir quién era, no lo conocemos, no sabemos, pues en sus propias bases de datos, en el Facebook, pudimos encontrarlo, y gracias a ellos pudimos realmente hacer la parte de la localización y la parte de decir, esta persona ya es una parte de carácter público, está viviendo una vida pública y siendo que aquí debe algo. Entonces, bueno, esa es la parte en la cual decimos, es una vergüenza para nosotros la parte de los partidos políticos que permiten que exactamente sicarios a sueldo o porros, nosotros lo decimos, pues estén dentro de sus filas y no saben ni siquiera la parte de aquellos, ¿no? El partido nunca se deslindó de él, hasta la fecha nunca han dicho nada de qué pasó o por qué ocupaba ese lugar, ¿no? Porque aparte de tener sí el de Rodolfo Camilo, pero pues en realidad el Rodolfo Hernández nunca lo dejó de ser, nunca dejó de pertenecer a la base de diputados, fue diputado también. Entonces es una situación indignante que nuestra Cámara de Diputados, que nuestra base de partidos políticos, pues realmente quién está llevando la propia legislación y desde dónde viene la impunidad. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Mayra?
Muchísimas gracias, Mayra. Vamos a continuar con el siguiente caso. El siguiente caso que se va a presentar es el caso de Atenco. Lo va a presentar en representación de la organización Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Heriberto Salas. Si gustas pasar, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. Quisiera antes que nada agradecer a la comunidad de Santa Fe de la Laguna por el recibimiento que nos ha dado y la atención que hemos recibido. Y pues también saludamos al honorable señor Alfredo León Gómez Zuloaga, presidente de la mesa, y a los jueces y garantes internacionales del Eje de Guerra Sucia, del Capítulo México, del Tribunal Permanente de los Pueblos, con sede en Roma, Italia, organizaciones de la sociedad civil, Pueblo de México, compañeras y compañeros. Vamos a presentar el caso de la denuncia de Atenco. Quisiera nada más comentarles, por ahí aparecía el logotipo del ZLN. En días anteriores a esta represión había pasado el recorrido de la Comisión Sexta, precisamente por Atenco. Y bueno, es algo que quería nada más puntualizar para las personas que no conocían el contexto en que se habían dado estos hechos, pues de esa manera. Bueno, pues procedo ante los jueces internacionales aquí presentes del Eje de Guerra Sucia, del Capítulo México, del Tribunal Permanente de los Pueblos con sede en Roma, Italia, a presentar la denuncia que emana de las comunidades que integramos el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Atenco, Texcoco y Chimalhuacán, en contra de los proyectos neoliberales que impulsan los 3 niveles de gobierno al nororiente de la cuenca del Valle de México. Somos comunidades originarias de la Náhuatl que desde épocas ancestrales habitamos la ribera del lago Texcoco, al noroeste de la capital del país, pueblos nahuas dedicados a la caza, pesca, ganadería y agricultura. Conservamos la producción de tesoros nutricionales como el aguautle, el alga espirulina y la sal de tierra, así como especies endémicas en peligro de extinción como el axolot o ajolote, las ranas, acosiles y ciertas variedades de peces como el charal, el mezclapique, los cuiles y la carpa. Somos parte de ese gran lago que da cobijo a miles de aves migratorias y contamos con la reserva del cuerpo de agua más grande de la región. Toda esta riqueza es hoy amenazada por los macroproyectos neoliberales como el mesoamericano, que tiene sus antecedentes en el Plan Puebla-Panamá y contempla 10 países, entre ellos México. El proyecto Megalópolis, que afecta al Distrito Federal y 6 estados de la región centro del país, entre ellos el Estado de México. El proyecto México Ciudad Futura, conocido también como Rescate Hidrológico o Parque Ecológico Lago de Texcoco, al que está integrado el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que amenaza con la desaparición de nuestro territorio y con efectos irreversibles a la ecología, medio ambiente, el abasto de agua, cultura, tradiciones, identidad, forma de vida y seguridad de nuestras comunidades. El gobierno federal, en los sexenios de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari, de 1982 a 1994, imponen reformas estructurales como la reconversión industrial y la modernización de la planta productiva, que se transformó en la privatización de las empresas paraestatales, recorte de cláusulas a contratos colectivos de los sindicatos y despido masivo de obreros de sus fuentes de empleo. En la región Texcoco de Ecatepec estaba una de estas empresas paraestatales, Sosa Texcoco, que siguió dando vida al lago y a los habitantes de la región, además de ser la más importante productora de bicarbonato de sodio en toda América Latina. Esta empresa tenía concesionados los terrenos del lago de Texcoco hasta el año 2030 para la extracción de salmuera, materia prima para la producción de bicarbonato de sodio e importante elemento en la producción de alga espirulina, este último alimento ancestral de los pueblos originarios, reconocido hoy en día por ser uno de los alimentos naturales de más alto valor nutritivo.
Esta empresa fue reprivatizada en 1987 y fue vendida a Salim Nastajaí, yerno del expresidente represivo Gustavo Díaz Ordaz, quien simuló una quiebra en 1993 y llevó a los trabajadores de Sosa Texcoco a una de las huelgas más prolongadas en la historia del país, 6 años, cerrando definitivamente en octubre de 1999, dejando a más de 1.200 familias de la región sin empleo y sin sustento. Todo esto en el marco de la entrada de México al Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Ya cerrada esta empresa y terminada la concesión con los terrenos del exlago de Texcoco, el 22 de octubre de 2001, el gobierno de Vicente Fox anuncia el decreto expropiatorio que arrebataría 5.391 hectáreas de nuestras tierras de uso agrícola, ofreciendo 7 pesos metro cuadrado, y sin consultarnos se da paso al proyecto de construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 6 de estos decretos expropiatorios fueron expedidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 13 más por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ante esta amenaza, las comunidades afectadas se organizan y se oponen al proyecto con acciones legales de denuncia y de protesta, a lo que el gobierno responde con incumplimiento de acuerdos, represión, encarcelamiento y muerte. Denunciamos ante este Tribunal Permanente de los Pueblos que fuimos muchas las personas que sufrimos la agresión brutal y desmedida, la violación a nuestros derechos humanos más elementales, como la privación ilegal de la libertad, el allanamiento de morada, el cateo, la tortura física y psicológica, y en el caso de las compañeras, la tortura sexual también. En el caso del 2001, también se sufrió la muerte del compañero José Enrique Espinosa Juárez, que murió también a golpes a manos de la Policía Estatal. Fue en Texcoco que, para organizar y ordenar la represión en Atenco, se reunió el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, con el ayuntamiento perredista encabezado por Nazario Gutiérrez Martínez, presidente municipal interino, estando presentes también Higinio Martínez Miranda, Horacio Duarte Olivares, Francisco Vázquez Rodríguez y los mandos del Ejército, la Policía Federal Preventiva, la Policía Municipal de Texcoco, la Judicial del Estado y la Policía Estatal a cargo de Wilfrido Robredo Madrid, a quien, a pesar de habérsele responsabilizado dirigir el operativo represivo en Atenco en julio de este 2014, le fue otorgado su retiro con honores. Derivado de estos hechos represivos del 3 y 4 de mayo de 2006, fueron asesinados los jóvenes Javier Cortés Santiago y Alexis Benumea, este último compañero universitario que se fue a solidarizar con el movimiento de Atenco esos días del 3 y 4 de mayo. Fueron privados de su libertad y sometidos a proceso 207 personas, dentro de estas 47 mujeres, de las cuales 26 sufrieron agresión y tortura sexual, 9 niños detenidos, además de 5 extranjeros que fueron expulsados ilegalmente del país. Merecen mención aparte 2 compañeros que fueron dados por muertos y tirados en el cauce de los ríos cercanos a las comunidades de Texcoco. De entre los detenidos se encontraron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, floricultores y activistas pertenecientes a diversas organizaciones sociales y estudiantiles, defensores de derechos humanos y gente de las comunidades que transitaba por la calle o en el interior de sus viviendas, las cuales fueron allanadas ilegalmente por la policía. Además, los días 3 y 4 de mayo y 2 de junio de 2006 fueron giradas 28 órdenes de aprehensión por los jueces de primera instancia con residencia en Almoría de Juárez y en Texcoco, Estado de México, en contra de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra por los delitos de robo, privación ilegal de la libertad y secuestro equiparado. 10 de estas órdenes de aprehensión corresponden a hechos suscitados el 8 de febrero y 10 de abril del 2006 y 18 de ellas a hechos del 31 de mayo, 1 y 2 de junio y 11 de julio del 2002. Estas últimas rompiendo con el acuerdo político entre los integrantes del Frente de Pueblos y Defensa de la Tierra y el agente del Ministerio Público Auxiliar del Procurador y Subprocurador de Justicia de Texcoco, firmados los 22 y 23 de julio de 2003. El ulterior juicio penal sentenció a 12 personas, de las cuales 9 de ellas
fueron condenadas a más de 30 años de prisión. Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo fueron sentenciados a purgar condenas de 67 años y 6 meses de prisión. A Ignacio del Valle Medina le fueron impuestas 2 condenas que sumaban 112 años y 6 meses de prisión. Aún cuando en el año 2010 se logró la libertad de todos los presos, a la fecha ningún funcionario ha sido juzgado o sentenciado por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los pobladores de Atenco, actos reconocidos públicamente por el Gobierno de México en voz de Día Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica, y por el propio Enrique Peña Nieto, actual presidente de México, admitiendo haber sido el responsable de ordenar el operativo represivo en Atenco. Ante este tribunal internacional, señalamos también como responsables al gobierno panista encabezado por Vicente Fox Quesada, al gobierno priista del Estado de México encabezado por Enrique Peña Nieto, al gobierno municipal perredista interino de Nazario Gutiérrez Martínez, a la Procuraduría General de la República, a la institución del agente del Ministerio Público, a las autoridades del Centro Preventivo y Readaptación Social Santiaguito de Almoloya de Juárez, Estado de México, al Instituto Nacional de Migración, a la Defensoría de Oficio del Estado de México, al Ejército Mexicano, a la Policía Federal Preventiva, a la Policía Estatal, a la Policía Municipal de Texcoco, Estado de México, a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al CEFEDESO número 1 y a Wilfrido Robledo Madrid y Eduardo Medina Mora, quienes ocupaban los cargos de comisionado de la Agencia de Seguridad del Estado y secretario de Seguridad Pública Federal, respectivamente, durante los sucesos de Atenco. En definitiva, a las autoridades políticas y judiciales, los órganos de los ejecutivos de los gobiernos federal, estatal y municipal, que paulatinamente asumieron tanto la ejecución de los actos referidos, así como su investigación, y a los medios de comunicación masiva como Televisa y TV Azteca, entre otros. Asimismo, denunciamos que a partir del 2010, el gobierno mexicano, a través de la hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, viene realizando en las comunidades de la Ribera del Lago de Texcoco de forma ilegal el cambio de régimen ejidal a dominio pleno para privatizar la tierra y así poder retomar los proyectos urbanísticos, carreteros, industriales, comerciales y del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, resaltando el último proceso de asamblea ejidal del 8 de junio de 2014 en San Salvador Atenco, en el cual se tuvo la intervención de paramilitares de Antorcha Campesina para evitar la entrada a votar de los verdaderos ejidatarios, acordándose ilegalmente el cambio de régimen ejidal a dominio pleno. El gobierno se ha venido valiendo también de la Iglesia Católica, esta vez en la persona de Juan Manuel Mancilla Sánchez, obispo titular de la diócesis de Texcoco, quien el 23 de enero de este 2014 citara con engaños a una reunión a los ejidatarios de Atenco, quienes fuimos sorprendidos con la presencia en la Catedral Texcocana del encargado del proyecto aeroportuario por parte del gobierno federal, el exgobernador del estado de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez Soto, quien con la ayuda del obispo tenía la intención de plantearnos los supuestos beneficios del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y llegar a un arreglo con nosotros como ejidatarios, acuerdo que significaría la consumación del despojo de nuestras tierras, razón por la cual como integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra optamos por retirarnos sin que la reunión se llevara a cabo, dejando en claro que acudimos al llamado de un representante de la Iglesia, no del gobierno federal. Los pobladores de las comunidades y pueblos originarios de la Ribera del Lago de Texcoco hemos estado sabedores de que el gobierno federal no cesaría sus intentos por concretar este proyecto, que como otros en el país no obedece al interés y beneficio de los pueblos, y fue así que sorpresivamente el 1 de septiembre de 2014, en su segundo informe de gobierno, Enrique Peña Nieto anunció la reactivación del proyecto aeroportuario nuevamente, sin haber consultado a los pueblos originarios y comunidades indígenas de la región, violando sus derechos humanos, su autonomía, sus usos y costumbres, su cultura y herencia ancestral, en contra de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
acuerdos y tratados internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, OIT. Pero si esto no fuera suficiente para cancelar nuevamente este proyecto, que significaría una catástrofe natural y la muerte para el lago Texcoco, el oriente del Estado de México y la propia Ciudad de México, el anuncio del nuevo aeropuerto se hace careciendo de un proyecto ejecutivo y de los estudios de ley que, como las manifestaciones de impacto ambiental y social, acrediten su viabilidad en nuestro territorio. Asimismo, denunciamos que se está permitiendo a la Semarnat, como instancia vinculante única, la evaluación de este, que es un proyecto del mismo gobierno federal, convirtiéndose así ilegalmente en juez y parte. Lo mismo ocurre con la comisión recién nombrada para la revisión del proyecto del nuevo aeropuerto en el Senado de la República, que, derivada de la carencia de elementos que sustenten dicho proyecto, quedó conformada en su mayoría por representantes del partido en el poder, PRI. A esta falta de transparencia y de un análisis serio se suman una certificación que no es la adecuada en virtud de que fue creada para calificar ciudades, y una campaña publicitaria por ocultar el daño potencial a mediano y largo plazo a la población y para hacer creer que el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México es un hecho irreversible. Dentro de las demandas que hoy seguimos exigiendo se encuentran que las autoridades y personas responsables materiales e intelectuales de las graves violaciones a los derechos humanos en contra de los pobladores de Atenco, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y organizaciones y personas solidarias sean llevados ante la justicia y castigados. La reparación del daño físico, psicológico y material a las personas de las comunidades que sufrieron la represión ordenada por el Estado. Sean cancelados los acuerdos que autorizan cambiar el régimen ejidal a dominio pleno, los cuales se obtuvieron en asambleas de ejidatarios de manera fraudulenta, que hoy permiten al gobierno y a las empresas despojar del territorio a nuestras comunidades. Cese de inmediato la construcción de infraestructura carretera, autopistas por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, torres de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad, macrocircuitos de agua potable de la Conagua y basureros también llamados rellenos sanitarios metropolitanos de la Semarnat en el territorio que circunda los terrenos del antiguo lago de Texcoco, así como la autorización de cambio de uso de suelo para beneficio de inmobiliarias y otras empresas de los gobiernos estatal y municipal. Cese al hostigamiento, amenazas y represión en contra de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y de quienes como ellos defienden el territorio y su derecho humano a la vida en contra de los proyectos gubernamentales de muerte. Se han revisado los estudios que por décadas han demostrado la sobreexplotación de los mantos acuíferos en la cuenca del Valle de México, así como el alarmante hundimiento de los terrenos del lago de Texcoco y de la propia Ciudad de México, razón por la cual se concluye que la opción Texcoco no es viable para la construcción de un aeropuerto y por el contrario se resalta su alto riesgo y alto costo. Se han revisado y tomados en cuenta sus estudios de ecología, movilidad y urbanización realizados por expertos durante décadas en los pueblos y comunidades de la región oriente del Estado de México, que muestran los efectos negativos de urbanización, transporte, contaminación y sobreexplotación de los recursos. Cese la guerra sucia en contra de nuestros pueblos originarios por el control de sus recursos más preciados y vitales como el agua. Dentro de los agravios que consideramos ya no pueden ser reparados, identificamos las muertes de los compañeros Enrique Espinosa Juárez, Javier Cortés y Alexis Benumea, la tortura física y psicológica que sufrieron compañeras y compañeros, tales como violaciones sexuales, los más de 4 años de encarcelamiento injusto que pasaron 12 de los compañeros detenidos, la destrucción y robo de bienes y patrimonio de las familias donde fueron allanadas sus casas, entre otros. Ante este tribunal denunciamos que este pronunciamiento que hace el gobierno federal sobre el nuevo aeropuerto es una clara provocación y amenaza de despojo del patrimonio territorial de los pueblos y comunidades de todo el oriente del Estado de México y colindancias, sin importarle que se trata de un territorio con un profundo significado que alberga vestigios paleontológicos, arqueológicos y coloniales únicos, bosques, manantiales y especies endémicas de flora y fauna silvestre, como el ajolote, actualmente en peligro de extinción, territorio que es la cuna de la civilización de la náhuatl
y de nuestra lengua madre, el náhuatl, donde habitan las comunidades indígenas herederas de la sabiduría ancestral, como la medicina tradicional y el temazcal. Defenderemos la cuenca del Valle de México y el gran lago de Texcoco, no solo porque ahí nacimos y crecimos los atenquenses, texcocanos, chimalhuacanos, teotihuacanos y chalcas, porque ahí están nuestros hijos y nietos, porque ahí gozamos de libertad, tranquilidad, del aliento de la madre tierra y que el lago nos da, del aire limpio y el agua que aún emana de los manantiales de nuestros montes y cerros sagrados, en su mayoría centros ceremoniales. Defenderemos para honrar la memoria del gran Tlatoani, poeta Nezahualcóyotl, que naciera en Texcoco, se educara en Tenochtitlan y eligiera a Atenco para concentrar ahí su descendencia. Y porque una necedad sin sustento no puede acabar con la identidad e historia de México como país, por último denunciamos que, dada la defensa que estamos decididos a continuar de nuestro territorio, existe la amenaza de una nueva represión, de lo cual hoy aquí hacemos públicamente responsable al Estado mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, Heriberto. Yo le cederé la palabra a los jueces si tienen alguna pregunta que hacer. Anoche conversábamos sobre este caso, porque bueno, lo hemos tratado en otras preaudiencias también, pero dado esta nueva condición de esta decisión del nuevo aeropuerto, es decir, el caso de ustedes está perfectamente bien documentado, en fin, eso no es por ahí mi preocupación, sino que mi preocupación sería si en este caso debemos hacer mención o debemos dejar de alguna manera por escrito que es una situación que se presentó en una determinada época, ¿no? En el 2006, a partir del 2006. Pero que esto no ha parado ahí. Es decir, esto ha seguido y ha seguido de tal manera que el proyecto mismo del aeropuerto ya está hecho, ya se le pagó a Foster, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto es infinitamente más complejo. Y hay un dato que me parece que no podemos dejarlo pasar tampoco, que es la anuencia del gobierno de la Ciudad de México. Es decir, ese es un dato que nadie puede ocultar, porque eso lo ha dicho Mancera en todas sus declaraciones, en su informe del segundo año, y están las fotos en Los Pinos con Peña Nieto. Ese es un asunto que no podemos perder de vista tampoco. ¿Qué va a pasar con Atenco? Si bien es cierto, Atenco, lo que ha sufrido, lo que ha padecido durante todos estos años, ¿qué es lo que viene? Si bien es cierto, el caso Atenco es concretamente por la represión brutal, absolutamente brutal, porque aquí realmente no se dice ni el 10% de lo que allí ocurrió. Dejamos constancia, dejamos por escrito que lo que viene es lo que viene. Y yo creo que ustedes están conscientes, anoche hablábamos largo sobre ello. Es decir, esta nueva forma legal en la cual la cambiaron en una reunión, ¿no es cierto?, totalmente manejada desde arriba, cooptada, comprada, etcétera, etcétera, para cambiar el formato, ¿no?, de la propiedad sobre la tierra. ¿Qué se hace con esto? Es decir, ¿cuál sería la posición de ustedes? ¿Cuál sería el planteamiento de ustedes? Porque me parece que dentro de todos los casos este tiene esta particularidad que no la tienen los demás. Sí, bueno, ante esta situación tenemos que estar conscientes que la afectación
que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México no será únicamente a la comunidad de Atenco o a las comunidades circunvecinas. Afecta a la Ciudad de México, toda la cuenca del Valle de México, todo el oriente principalmente, y que para esta situación supuestamente legal que está implementando el Estado ha recurrido precisamente a la violación de leyes constitucionales, a la ley agraria, pasando por alto precisamente esa legalidad. Ha estado violando las asambleas de ejidatarios en todas las comunidades de la región oriente. Se han estado manipulando y se han estado incumpliendo los requisitos legales para que se apruebe precisamente el cambio de régimen ejidal a dominio pleno que permitiría la privatización de la tierra. Y esto es una violación flagrante. Esto lo hacen con premeditación para dar una cara de legalidad, la cual no la tiene. Y lo sabemos, la mayor parte del pueblo de México lo sabe, que aquí no se respeta la ley y que las leyes están hechas a modo para que se le permita a las grandes empresas transnacionales principalmente arrebatarnos el territorio y imponer los proyectos de muerte que vienen a todo lo largo y ancho del país. Esta ha sido una realidad que no podemos soslayar tampoco ninguno de nosotros y que sí tenemos que denunciar, porque el gobierno de Peña Nieto nuevamente está violando hoy la ley y está amenazando precisamente con esa supuesta legalidad y estas nuevas reformas el darle ese cariz de legalidad y poder reprimir en un momento determinado con la mano en la cintura, aparentando que nosotros somos los que estamos violando la ley. Esto sabemos que Peña Nieto es el más grande paramilitar que tenemos hoy en México y que no va a cejar en ese intento. Es tal pareciera una cuestión de honor para él arrebatar el terreno en la región de Texcoco, pero es una necedad, como lo decimos nosotros, porque está condenando a muerte a la propia Ciudad de México, a la gente y a los pueblos, comunidades originarias de la región del oriente del estado. Entonces esto no lo podemos permitir. Vamos a seguir defendiendo y abogando pues a la sociedad civil para que juntos detengamos este crimen de Estado que está a punto de cometerse. Eso es lo que vamos a hacer y vamos en la vía de los hechos a no permitir que se arrebaten nuestras tierras. Creo que muchas y muchos de los que estamos aquí hemos sido testigos del nivel de represión que ha sufrido el pueblo de Atenco y las comunidades de la zona, particularmente los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y sabemos que con estas modificaciones, con estas reformas recientes, pues el Estado tiene otros elementos de aparente legalidad para incursionar de una manera, yo creo que más violenta. Ante eso, una preocupación que yo tengo y que tenemos en la Fundación Don Sergio es cómo se encuentra el tejido social en Atenco. ¿Cuánta fuerza tiene ese movimiento que logró resistir? Logró echar atrás el decreto y luego logró resistir en 2006, ¿no? Y se vino toda esta lucha que a través de la cual se logró la liberación de los compañeros y compañeras presos. Pero ¿cuál es la situación real en este momento de esas fuerzas sociales en la comunidad y en los pueblos vecinos, que son los que están en riesgo latente de una represión, creo yo, mucho más severa con la fuerza que tiene ahora Enrique Peña Nieto, que en ese tiempo era el gobernador del estado, ¿no? Y ahora es el presidente de la República? Claro, desde luego tenemos que recordar que en el 2006 fue una represión brutal, no teniendo precedentes en México, quizás, a excepción después en Oaxaca, pero también hizo su trabajo precisamente este tipo de represión. Logró de cierta manera afectar psicológicamente a nuestra gente. Hoy mucha gente teme nuevamente una represión de esta naturaleza. También existe de cierta forma parte de esta desorganización que pretendió con el golpe darle al gobierno de México pues a la organización social en la región. Mas sin en cambio nosotros confiamos en que nuevamente podemos, porque la gente está indignada de lo que está pasando en todo México, no nada más con nosotros. Confiamos en que
la sociedad civil responda precisamente a esta nueva agresión y que no permitamos todos los mexicanos, no nada más Atenco o la región, parar este proyecto de muerte, sino que la sociedad civil, hacemos el llamado a la sociedad civil a que se integre a defender la vida no nada más de esta región y en contra de un proyecto, sino la vida en todo lo largo y ancho del país, que está terminando con nuestros recursos naturales a favor de grandes empresas transnacionales. Y ahí es algo de lo que se menciona aquí, la desviación del poder para beneficiar no al pueblo, sino a empresas, a particulares que están enriqueciéndose a costa del arrebato y del despojo a nuestro pueblo de México, de todos sus recursos y de la sobreexplotación de su mano de obra de trabajo. Y bueno, parémosle porque están saqueando flagrantemente nuestro país, ¿no? Entonces hacemos ese llamado a la sociedad civil, sabemos que lo vamos a lograr. Yo no soy abogada, entonces desconozco las posibilidades jurídicas del caso, pero quisiera preguntar porque entiendo que se impugnó justo el acta que cambiaba el dominio, pero entiendo que esta impugnación no fue resuelta favorablemente para el frente. Entonces quisiera saber qué otras medidas jurídicas están en cauce o son posibles en este escenario ahora. La segunda cosa es, me parece sumamente grave que las causas estructurales que generaron todo este cúmulo de violaciones a derechos humanos que están probadas y que siguen siendo denunciadas ante instancias jurídicas como es, y que se han llevado a instancias internacionales como es la Comisión Interamericana, son las mismas que vuelven ahora a ponerse sobre la mesa. Lo que quiero decir es que aunque no sé si jurídicamente en el marco legal mexicano se pueda decir que no se puede poner un aeropuerto porque esa fue la causa, entre otras cosas, de las violaciones que se generaron en el 2006, sí creo que en un marco de derechos humanos tendríamos que, es decir, me parece completamente sin sentido que muchas de las causas que motivaron la represión se están configurando ahora nuevamente como si no hubiera pasado nada y como si los estados efectivamente pudieran darle la vuelta a la página y volver a hacer exactamente lo mismo. Y lo último es que se dice que como una de las exigencias alto el cese a las agresiones. Entonces quería preguntar si ha habido nuevos hechos de amenazas o de agresiones contra personas del frente, y también si ustedes han previsto o si hay alguna figura legal para prevenir amenazas futuras, ya que está completamente fundamentada la posibilidad de un nuevo acto represivo, porque insisto, las causas son las mismas más o menos con sus importantes variantes que las del 2006. Sí, desde luego que se está negando por parte del Tribunal Superior Agrario a traer el proceso que se tiene en el Tribunal Unitario Agrario en Texcoco, porque sabemos que ahí está también a cargo de este Tribunal Unitario Agrario un priista reconocido de esta región, que lógicamente no va a hacer justicia ni va a escuchar nuestros reclamos en contra de lo que está violentando ahorita el propio gobierno, pues, porque han estado contando con la participación de las autoridades agrarias para manipular las asambleas y no cumplir con el requisito legal. Entonces, sí existen elementos jurídicos para poder detener esto, pero tenemos que también nosotros seguir denunciando esto públicamente, porque aunque sabemos que podemos ganar todas estas formas, pues, de violar las asambleas, podemos echarlas para atrás. Sabemos que el Estado nuevamente se va a brincar, va a violar la ley. Lo ha hecho no aquí con nosotros, sino también, por ejemplo, en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, que a pesar de que los compañeros ganaron los amparos, las demandas, siguieron explotando el cerro y acabaron con el cerro y siguieron contaminando la región.
y el gobierno no respetó la ley. Entonces, nosotros, el pueblo, tenemos que hacerla respetar, y precisamente por eso se requiere de la organización. Atendiendo a la pregunta también y complementando un poquito, la organización que nosotros estamos haciendo ha estado haciéndose también en toda la región oriente, y ahorita también estamos organizando con organizaciones de la Ciudad de México. Estamos haciendo una alianza de organizaciones sociales y de pueblos y comunidades en la región para poder parar estos proyectos, que también podemos decir que por la vía jurídica podemos también empezar a incursionar, aunque sabemos que va a ser difícil si no es con la movilización social. Esto lo vamos a seguir empujando. Sabemos que la sociedad civil, de cierta manera, es la que tiene en sus manos la decisión de dejar pasar o no este proyecto, porque así ha sucedido por experiencia propia de nosotros. El problema del proyecto aeroportuario en 2002 no se vino abajo tan solo con la cuestión legal, sino a través de la presión social. En 2006 al 2010, la excarcelación de nuestros compañeros se logró en base a la legalidad también, pero a la presión social. Y esto es también parte de lo que tenemos que hacer la sociedad civil en México para que no se siga cometiendo arbitrariedades con nosotros como pueblo. Mira, compañero, lo único que quiero preguntarles, las comunidades o el ejido que de Atenco tiene algún reglamento interno de ejido. Sí, sí lo tiene, pero han sido modificados, pues, desgraciadamente también el control ahorita del comisariado ejidal lo tienen los priistas en Atenco, y gracias a esto se ha estado manipulando el reglamento interno que ha permitido precisamente violentar el Estado de Derecho ahí dentro del ejido mismo, ¿no? Bueno, con esto damos por concluida la participación del caso Atenco. Muchas gracias, Heriberto, por dar este testimonio. Bueno, y para finalizar con la jornada del día de hoy, vamos a cederle la palabra al compañero Jorge Pedro López, que él nos va a presentar un caso de impunidad. Él viene de la Ciudad de México, es del Congreso Nacional Ciudadano de Azcapotzalco. Bueno, yo soy un caso común, precisamente por eso, como es común, las cárceles están llenas de presos, porque la fabricación de delitos aquí en México ya es normal, ya es un caso común. Y ahorita van a ver una explicación breve de cómo se hace una aprehensión, una simulación de pruebas. Ustedes se van a preguntar qué problema tiene el secuestro que le hicieron el judicial de las Tres Marinas con la área verde. Aquí el problema viene desde los 4 delegados, viene desde Lalo Arzúa, Alejandro Carvajal, Enrique Vargas, que es esposo de Lalo Arzúa, y actualmente Sergio Palacios, el mismo jefe de gobierno. Aquí también vienen otros problemas también en paralelo. Aparte de Pedro Macario Gaxiola, también viene la Escuela de Artes y Oficios, también viene lo de la Arena Ciudad de México, donde intervienen igual los 4 delegados, y el problema, aquí yo lo tipifico como invasión de espacios. Aquí el problema de lo que estaban hablando los compañeros de aquí de Puebla, sobre los ambulantes. Aquí tengo un estudio sobre los ambulantes como negocio. Los ambulantes son reciclables, los ambulantes como trampolín político. Recordemos que aquí en México los senadores, los diputados tienen sus grupos de choque, y esos son los que utilizan como vendedores. Un vendedor es una serie de extorsión a ellos, y son reciclables, porque si no quieren, pues hay más gente que los puede apoyar. Ahora bien, todo ese dinero que va a los delegados, por ejemplo aquí en Azcapotzalco, se ha dicho y se ha visibilizado que tienen grandes hoteles, y de ahí sale ese dinero. Ahora bien, el problema que radica de origen es que yo, por estar denunciando a un puesto ambulante que está cobijado desde Lalo Arzúa, Alejandro Carvajal, Enrique Vargas,
y la del actual delegado Sergio Palacios, que actualmente sigue trabajando en ese puesto. El 8 de mayo de 2007 me siembran el arma y salgo el día 10 a llevar mi proceso. Entonces, ahorita estamos en el 2007, me aventé un año y medio de proceso y 3 años de sentencia menos 2 días. Esos 2 días estuve en la PGR, ahí pasando en los separos. Ahora bien, ahí como yo le estoy mencionando, ahí en la caseta telefónica, es cuando un doctor supuestamente me llama a hacer un servicio a un equipo de rayos X. Voy a trabajar el 8 de mayo, se me acaba el crédito, compro el crédito ahí en la tienda del Oxxo, me voy al teléfono público, llegan esas personas, llega el judicial, las 3 madrinas y 4 policías, me llevan al Ministerio Público, pero antes de llegar al Ministerio Público me dejan la puerta abierta para que yo me pueda echar lo que le llama la ley fuga. Antes de llegar a la PGR también me dejan la puerta abierta para que también pueda aplicar la ley fuga. Precisamente por eso le estoy acusando de secuestro y tentativa de desaparición forzosa. Es un trabajo muy extenso. Ahí en los archivos, ustedes lo ven, se ve que está incoherente las cosas porque aparte de eso llevo otros casos de escaposaco, pero es lo mismo, es invasión de espacios. Ahorita en la actualidad, con el avance que he estado denunciando y sustentando bien la demanda, hace mes y medio ya me giró un oficio, Gobernación, para que siga demandando, y hace una semana la PGR me mandó un oficio para que también siga demandando. Aquí el hecho que estoy demandando al judicial y a las 3 madrinas, como lo expongo. La PGR está constituida, los madrinas son las personas que hacen el trabajo sucio de los judiciales y de ahí sacan una lana para seguir sobreviviendo. Es el caso común en México y lo podemos ver en todas las delegaciones. Es la extorsión que ellos se autoemplean y los protege la misma policía judicial, porque aquí la van para militares, todo eso. O sea, es por un negocio lucrativo. Es el problema que se vive en México. Pero aquí lo que tiene el hecho que yo me sigo defendiendo en sus propios terrenos. He ido a denunciar, a ratificar y sigo exponiendo mi vida. Ahora bien, si ustedes se preguntan por qué yo llevé mi caso en la calle, es muy fácil, porque la familia le pagó al juez 40,000 pesos. Ese es el problema que no sé si lo puedo exponer ya en la denuncia formal y penal ante la PGR Gobernación, porque así se maneja en México. Aquí es un lucro vivir de la gente que extorsiona. Si a mí me cae gorda una persona, alquilo un judicial y al judicial manda a su madrina para que haga el acto delictivo. Y aparte de eso, quiere sacar otra lana para uno que está en proceso. Precisamente por el hostigamiento que tuve por parte de ellos, me di el valor de ir a denunciarlos por secuestro y tentativa de desaparición forzosa. Y obviamente que todo está confabulado, porque me mandaron el oficio de la PGR y ya fui de nuevo a demandar ahí a la subpropiedad, ahí en la falta, y ya tenía el escrito, ya tenía la demanda. Me dicen, oiga, usted va a ratificarlo así. Entonces ya me pidieron la credencial del IFE para meter la demanda, pero no me han contestado nada. Y he ido a todas las instancias, a Províctima, a la Cámara del Senado, Cámara de Diputados. La Ley General de Víctimas es una porquería, no quieren, hacen caso omiso. Aquí fui a Províctima porque yo quiero que me dé mis copias certificadas. Ahí lo ven también, igual en la Cámara del Senado. Y aunado a todos los casos que he llevado, porque vienen en paralelo con la invasión de espacios. Debido a estar denunciando un puerto ambulante, de ahí derivó el problema. Y por eso me atreví a seguir agarrando los otros 8 casos para seguir evidenciando que los delegados son corruptos. Yo precisamente pido a todos ustedes
si puedo denunciar al juez que extorsionó a mi familia por 40,000 pesos para llevar mi casa afuera. Es lo que yo les pido, porque está corriendo mi vida. Lo demás está fácil. ¿Por qué? Porque es una simulación de pruebas. Llegan en un carro chocolate porque ellos dicen que fue en un carro oficial con torreta y sirena. Mentira. Ahora bien, dice que llegaron 3 judiciales. No es cierto. Fue un judicial y tres madinas. ¿Por qué? Son 4 personas, muy fácil. Primero, el que va manejando, obviamente es uno. Otro, como es un carro de chocolate, va abriendo paso. Allá en Apalpa es muy conflictiva el área, en la zona de tráfico. Entonces va vendándole madres a los carros que se quiten, y los de atrás les vienen agarrando y golpeando. Ahora, en el Ministerio Público, el primer licenciado es el que se encarga de cuestionarme que por qué la traía, que era mía y no sé qué. Y el segundo licenciado jamás me cuestionó. Ahora bien, por la parte cuando llega el judicial y llega la madrina, el madrina agarra la pistola y ahí en el ministerio me dice, a ver, hijo, su pinche madre, agárrala, y golpeándome, y siempre con la mano abierta, no cerrada. Ya en la PGR le dice el doctor, si a ti te agarran con un arma a tal diámetro, es tuya. Entonces ahí empieza. Pero así se maneja en México. O sea, son cosas normales. Y precisamente con eso le estoy rebatiendo a la PGR y a la Gobernación el cuestionamiento de cómo se simularon las pruebas. Y precisamente no tienen el grado de imputarme falsas pruebas, que han de yo hablando, blasfemando. Por eso ya me dieron luz verde para seguir demandando. Obviamente no se van ellos mismos se van a acusar, ¿verdad? Van a hacer caso omiso y va a pasar los años.